Hola, mi nombre es Yenia Carmen Leiva Sousa y mi compañero Misael Cabero Pérez, mi compañero José Andrés Reyes Gopar. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de la UNICECA en la carrera de Ingeniería Mecatrónica del grupo 414A. Les explicaremos la forma de analizar los circuitos básicos de amplificadores operacionales. Nos enfocaremos principalmente en los 6 tipos de amplificadores básicos, por sus siglas en inglés OPAM. En específico, el primero es el amplificador operacional no inversor, el inversor, el de sumatoria, el diferencial, el derivador y el integrador. Bueno, realizaremos el análisis de estos circuitos de manera teórica y de manera práctica. Voy a explicar los aspectos básicos de los amplificadores operacionales. Aquí podemos ver la vista frontal de un amplificador comercial. Ustedes identifiquen, deben traer alguna seña, un círculo, alguna muesca o algo que nos sirva como un punto de referencia para poder enumerar los pines, los 8 pines que trae este modelo. Existen muchos modelos de amplificadores. En este caso, el de nosotros cuenta con 8 pines. Hay algunos que tienen más, hay otros que tienen menos. Nuestro pin número 4 y 7 van a ser los 2 voltajes de alimentación que va a tener nuestro PAM. El número 3 y el 2 son las entradas inversoras y el número 6 es la salida. Aquí podemos ver el esquema que se utiliza cuando se analizan los circuitos. Este es el esquema de un OPAM en un circuito. Más adelante los van a ver para que se familiaricen con ellos. Aquí tenemos la entrada inversora y esta es la entrada no inversora, esta es la salida. En los circuitos no importa la alimentación del OPAM, ya que en nuestras ecuaciones no se ven involucradas estas dos variables. Se analizan lo que es los OPAM ideales. Pero básicamente los dos resultados son casi iguales, así que en los circuitos analizamos sin estos dos parámetros. Ahora les voy a decir el modelo que vamos a utilizar en nuestras prácticas siguientes. Es el UA741PC. Ustedes pueden encontrar los datos, las especificaciones de sus OPAMs. Si buscan en internet, por ejemplo, datasheet, y ya ahí ingresan a alguna página que les muestre los fabricantes de los diferentes modelos de los OPAM, y ya ahí entran a algún link y les va a dar la hoja de datos donde vienen todas las especificaciones de sus OPAM. A nosotros nos interesa el voltaje de alimentación, y en esa hoja que les digo de las especificaciones, este modelo es de Texas Instruments. Así que nuestro voltaje va a ser de 18 volts para la entrada positiva, que va en el número 7, y para menos 18 volts en la entrada en el pin número 4. Un OPAM funciona básicamente como una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Más adelante vamos a ver por qué decimos esto. Posteriormente a lo que ya ha explicado mi compañero, ahora realizaré el análisis matemático de lo que es un amplificador operacional inversor ideal. Bueno, en estos amplificadores existen dos reglas fundamentales. Una de ellas es que la corriente que fluye a través de las entradas de este dispositivo es igual a 0. Y la otra es de que la diferencia de voltaje en dichas entradas también es igual a 0. Bueno, para demostrar esto, realicé esta figura en donde podemos ver de que acá hay una impedancia cuando hablamos de corriente alterna
o también podríamos verla como una resistencia cuando es corriente directa, que es nuestro caso. Bueno, esta resistencia es tan grande que tiene infinito. Bueno, y cuando eso pasa, por la ley de Ohm tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si despejamos la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y como hemos dicho, si la resistencia tiene infinito, el voltaje sobre una resistencia infinita siempre va a ser igual a cero. Entonces, dicho esto, si tenemos una resistencia infinita que se opone a cualquier flujo de corriente, la corriente 1 va a ser igual a 0, y de igual manera, en la entrada no inversora, la corriente 2 también es igual a 0. Bueno, ahora podemos calcular la caída de voltaje en esta resistencia, la cual tenemos el signo positivo y negativo, que sería Vn y Vi. La caída de voltaje está dada por Vn menos Vi, tenemos esta ecuación, igual a la caída de voltaje en esta resistencia. Por ley de Ohm, de igual manera tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pero como ya hemos mencionado de que la corriente en este dispositivo es 0, entonces la diferencia de voltaje también va a ser igual a 0. 0 por cualquier cosa es igual a 0. Por lo que la diferencia de voltaje es igual a 0, ahora podemos decir de que el voltaje en la entrada no inversora va a ser igual al voltaje en el nodo de la entrada inversora. Y es como demostramos las leyes fundamentales que rigen a estos dispositivos. Bueno, ahora realizando el análisis nodal de este circuito, esto con el fin de determinar el voltaje de salida en relación o en términos del voltaje de entrada, y ese circuito se resuelve por ley de corrientes de Kirchhoff o análisis de nodos, también conocido. Bueno, aquí vamos a realizar el análisis nodal en este nodo, el cual es el nodo en las entradas de nuestro amplificador, y en este nodo. Bueno, dicho esto, podemos observar de que Vn va a ser igual a 0, puesto de que está conectado a tierra. Vi, acá proponemos la dirección del flujo de la corriente, menos más. Bueno, sabemos de que la corriente fluye en ese sentido porque el voltaje tiene esta polaridad. Bueno, ahora sí podemos realizar el análisis de los nodos. La corriente que entra a este nodo está dada por, bueno, acá podemos poner un nodo adicional que podemos llamar Vx, el cual Vx es igual al voltaje de entrada. Entonces tenemos de que voltaje de entrada menos el voltaje I sobre la resistencia de entrada va a ser igual a la corriente que sale. La corriente que sale está dada por el voltaje de I menos el voltaje de salida sobre la resistencia F. Si tenemos de que Vn es igual a 0, y también sabemos de que Vn es igual al voltaje I, entonces tenemos de que Vi va a ser igual a 0. Sustituyendo el valor de Vi en nuestra ecuación anterior para reducirla, obtenemos de que el voltaje de entrada sobre la resistencia de entrada va a ser igual a menos el voltaje de salida sobre la resistencia F.
Reacomodando nuestra ecuación, tenemos de que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada va a ser igual a menos la resistencia F sobre la resistencia de entrada. Esto es llamado comúnmente como la ganancia. Despejando el voltaje de salida, tenemos de que es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de entrada sobre la resistencia final sobre la resistencia de entrada. Y bueno, el amplificador operacional inversor, como su nombre lo dice, invierte la señal de entrada. Y acá lo podemos ver en este signo negativo que encontramos en esta parte, que se interpreta generalmente como un cambio de fase. Esto lo podemos ver gráficamente. Si tenemos una señal semideal de esta forma, lo que nuestro circuito amplificador operacional hace es lo siguiente: hacer un cambio de fase y amplificar la señal. Bueno, ahí más o menos. Entonces, la principal función de este circuito es invertir una señal y amplificarla a la misma vez. Ya una vez obtenida nuestra ecuación, para obtener nuestro voltaje de salida en términos de voltaje de entrada, procedemos a calcular en sí ya nuestro resultado en específico. Entonces tenemos que el voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de entrada, que en este caso es de 5 volts. Tenemos una fuente de voltaje de 5 volts, el cual está conectada a este cable de acá, que va a ser nuestro voltaje de entrada. Entonces, nuestro voltaje de salida va a ser igual a menos 5 volts multiplicado por nuestra resistencia F, que es igual a 324.6 ohms, sobre nuestra resistencia de entrada, que es igual a 985 ohms. Bueno, y finalmente lo obtenemos de que nuestro voltaje de salida va a ser igual a... Este voltaje es el que en unos momentos vamos a medir en nuestro circuito ya armado. Para el voltaje de entrada hacia nuestro dispositivo, nuestro amplificador, necesitamos de dos fuentes de voltaje que sean entre sí independientes. Bueno, esto con el fin de enviarle a una entrada del dispositivo un voltaje negativo y un voltaje positivo. Y también necesitamos de hacer 0 volts a esas terminales, la terminal positiva de la fuente izquierda y la terminal negativa de la fuente de la derecha. Bueno, para ello, para hacer los 0 volts, lo que realizamos fue conectarla a una tierra y de igual manera conectar a tierra la terminal negativa de nuestra fuente de entrada de 5 volts. Vamos a observarlo en nuestro circuito. Bueno, el equipo que vamos a utilizar es una fuente generadora de voltaje, nuestro multímetro para hacer las mediciones correspondientes, cables Caimán, las puntas para las fuentes, bueno, lo primero es configurar
nuestro multímetro. Lo ponemos para que mida voltaje. Colocamos bien los cables en las correspondientes salidas. Encendemos nuestro multímetro. Ya está configurado como lo queremos. Ahora voy a explicarles en qué consiste este circuito. Aquí tenemos 3 fuentes de voltaje, esta y esta. Esta fuente nos va a proporcionar solamente 5 volts, es fija. Estas 2 fuentes de aquí las podemos manipular y podemos darle los valores que queramos. Esta es la salida negativa, esta es la toma a tierra y esta es la salida positiva. Entonces, en nuestro circuito, aquí pueden ver, este es nuestro voltaje que va a alimentar al circuito de 5 volts. Esta es nuestra fuente. Este es el polo positivo. Si seguimos, está conectado aquí a esta resistencia. Esta resistencia es la RF. Aquí podemos verla. Bueno, esta es la RF. Nosotros escogimos una resistencia de este valor. Ahora, aquí se encuentra la RI. La RI mide 985 ohms. Aquí está nuestro OP-AMP. Bueno, aquí tenemos el OP-AMP. Esta ruedita aquí es nuestro marco de referencia. Se empiezan a enumerar los pines de este. 1, 2, 3, 4. Y de este lado 5, 6, 7, 8. Entonces, el pin número 3 va a estar conectado, como podemos ver aquí, pin número 3, a una entrada positiva. Y aquí en nuestro circuito podemos ver que esa entrada es prácticamente tierra. Y la tierra está conectada también al polo negativo de la fuente de 5 volts. Y cuando midamos nuestro voltaje de salida, estaremos colocando la punta negativa de nuestro multímetro en todo este nodo que es tierra. Entonces aquí podemos ver que el pin número 3 es este cable amarillo, y aquí podemos ver que tanto el polo negativo de nuestra fuente de 5 volts como el polo negativo de nuestra fuente de 18 volts, vamos a ocupar 18 volts nosotros. Está conectado también con el polo positivo de la fuente de 18 volts de la otra, y están conectados a tierra. Esto nuestro compañero ya lo había explicado anteriormente, que las 2 fuentes que van a alimentar al OP-AMP van a estar, estos 2 polos necesitan estar conectados, y estos 3 van a estar conectados a tierra. Entonces tierra son estos 3 polos, y eso es lo que está conectado en nuestro pin número 3. Este de aquí es nuestro pin número 2, en donde están conectadas las resistencias. Aquí podemos ver. Este es nuestro pin número 2. Aquí están conectadas las 2 resistencias. Ahora aquí tenemos nuestra salida. Aquí pueden ver donde termina esta resistencia. Aquí este es el pin número 6. Aquí lo podemos ver. Número 6, que es la salida. Este de aquí. Ahora procedemos a encender nuestra fuente. Ya la habíamos configurado en 18 volts. Para mover, ahorita está configurada en voltaje, las 2. Para asignar los valores que queramos, solamente movemos aquí. Ahora sí vamos a cerciorarnos de que lo que marca nuestra fuente es lo que está entrando en nuestro circuito. Para medir nuestro polo negativo del multímetro,
se va a conectar, ya había dicho esto anteriormente, a tierra. Para medir cualquier cosa en nuestro circuito, el negativo, que es el negro, va a estar conectado a tierra. Y tierra ya dijimos que es este. Vamos a medir el voltaje que está entrando, que sería este voltaje de aquí, que sea 5 volts. Ahí podemos ver en el multímetro que son 5 volts los que están entrando. Ahora vamos a medir que el voltaje de alimentación del op-amp sea 18, este 7 es el positivo, y menos 18, aquí abajo, que sería este sería el pin número 7, va a ser el positivo. Y este sería el pin número 4, que es, aquí debe de marcar menos 18 y aquí 18. Colocamos en tierra y medimos en este de acá, por ejemplo. A ver, veamos el multímetro. Sí, aproximadamente son 18. Siempre hay un mínimo error por las resistencias que puede haber en los cables o tanto en la fuente. Ahora vamos a medir que en el pin número 4, sí, en el pin número 4 estén entrando los menos 18 volts. Y ahí podemos ver igual que es aproximadamente 18 volts. Entonces, todo lo que necesitamos sí está entrando correctamente al circuito. Ahora vamos a medir que el voltaje de salida calculado anteriormente corresponda con el voltaje que el multímetro va a medir. Entonces, como dije, la punta negativa siempre vamos a conectarla en tierra, y ahora sí la positiva la vamos a conectar en el pin número 6. Vayamos ahí. Todo esto forma el nodo donde está conectado el pin número 6, así que en cualquier lugar de aquí podemos medir. Y como vemos en el multímetro, corresponde con el valor calculado anteriormente. Y con esto concluimos el análisis de este circuito. Vamos a explicar el funcionamiento de un amplificador operacional inversor. Como ya se explicó en videos anteriores, los amplificadores se tienen que alimentar con una fuente de voltaje, ya que ellos pues no cuentan con una fuente de voltaje, así que se tienen que alimentar con una fuente de voltaje externa. En este caso, nosotros tenemos un amplificador modelo UA741CP, el cual se tiene que alimentar con 18 volts. Bueno, acá tenemos una fuente en la cual tenemos los canales para alimentación. Procedemos a encenderla. En el canal 1 obtendremos 18 volts y en el canal 2 de igual manera 18 volts, pero en este caso conectaremos el polo negativo al op-amp para obtener así menos 18 volts y 18 volts respectivamente. Esos voltajes se tienen que conectar al número 7 y al pin número 4. Al pin número 7 se conectará el polo positivo para obtener 18 volts, y en el pin número 4, que es el de acá, se tendrá que conectar el polo negativo de una fuente para obtener menos 18 volts y así alimentar a nuestro amplificador. Bueno, tenemos nuestro generador de funciones, la cual nos va a servir para generar funciones de tipo senoidales, cuadradas, de rampa o de pulso. Tenemos igualmente nuestro osciloscopio digital. De igual manera vamos a proceder a encender nuestro generador de funciones y nuestro osciloscopio.
nuestro generador de funciones, el cual fungirá como una fuente de voltaje alterna. Tenemos conectada a un canal con nuestro circuito, el cual el polo positivo está conectado a una de las ramas de nuestra resistencia, que equivale a 985 ohms. Entonces acá está conectada nuestro generador de funciones, el polo positivo. El polo negativo está conectado al nodo tierra. Ahora también observamos de que en nuestro osciloscopio tenemos dos conexiones. Una de ellas es para recibir la señal de entrada en nuestro circuito y la segunda es para obtener la señal de salida. Entonces nuestro osciloscopio va a recibir dos señales, una señal de entrada y una señal de salida, las cuales estarán conectadas en nuestro circuito. Tenemos la señal de entrada y el polo positivo estará conectado en este nodo. La señal de salida es este cable y estará conectado en el nodo 6, que es el nodo en donde obtendremos nuestra señal de salida. Bueno, ahora regresando a nuestro generador de señales, vamos a configurarlo con una frecuencia de 1 kHz. Ahí tenemos 1 kHz, un periodo de 1 milisegundo, una amplitud de 2 volts pico pico, y vamos a enviar una señal de tipo sinoidal. Encendemos el canal y como podemos observar en nuestro osciloscopio, tenemos la señal de color amarillo, que es la señal de entrada, y la señal de color azul es la de salida. Podemos observar que la amplitud de nuestra señal de salida es menor que la amplitud de la señal de entrada. Para el voltaje de salida tenemos la siguiente relación, que va a ser igual a menos la resistencia F sobre la resistencia I por el voltaje de entrada. De aquí podemos manipular para obtener la ganancia. La ganancia va a ser igual a menos la resistencia F sobre la resistencia I. Y esto no quiere decir de que la ganancia vaya a ser negativa. Lo que eso nos dice podemos verlo acá gráficamente. Nuestra señal de salida está desfasada. Y acá podemos ver la fase respecto a la señal 1 y la fase de la señal 1 respecto a la fase de la señal 2 están desfasadas. Podemos ver los signos contrarios. Podemos observar el voltaje pico pico de nuestra señal de entrada, el cual equivale a 2 volts, que anteriormente habíamos configurado en nuestro generador de funciones. También se observa el voltaje pico pico de nuestra señal de salida, la que es la señal de color azul. Tenemos 840 milivolts, que equivale a menos de la mitad del voltaje pico pico de nuestra señal de entrada, y eso se puede observar gráficamente, que la amplitud de nuestra señal de salida es mucho menor a nuestra amplitud de nuestra señal de entrada. También tenemos el periodo, pero el periodo para ambos es el mismo. Acá lo podemos observar. Así como mandamos de entrada una señal senoidal, podemos enviar también una señal cuadrada o de rampa. Bueno, vamos a intentar con una señal cuadrada. Y acá la tenemos. También una señal de rampa. Lo que vemos en común en las señales de entrada, ya sea seno, una señal senoidal, una señal cuadrada, una señal de rampa, es una inversión en las señales. Bueno, también lo podemos ver como un desfase. También hay cambios en amplitud. Ahí lo tenemos, cambio en amplitud y cambio en amplitud. Y con esto concluimos esta parte.